estoy en el lugar de tu corazón, donde no hay apariencias. Aquí me muestro como soy, ya no hay más temor. Tu amor todo lo llena en mí, Dios Espíritu en mí, Dios Espíritu. Sin ti no sé dónde ir, sin ti no sé cómo seguir. Dulce Espíritu, me expongo a tu gloria, que todo lo transforma. Dulce Espíritu, me expongo a tu luz, que todo lo disipa. Con mis fuerzas, no es para que me canse. Tú eres quien hace el trabajo que pesa en mí. Dios Espíritu en mí, Dios Espíritu. Sin no sé dónde ir, sin ti no sé cómo seguir. Dulce Espíritu, me expongo a tu gloria, que todo lo transforma. Expongo a tu luz, que todo lo disipa. Dulce Espíritu, me expongo a tu gloria, que todo lo transforma. Dulce Espíritu, me expongo a tu luz, que todo lo disipa. Dulce Espíritu, me expongo a tu gloria, que todo lo transforma. Dulce Espíritu, me expongo a tu luz, que todo lo disipa. Dulce Espíritu, me expongo a tu
Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy contento de estar acá con ustedes compartiendo la palabra del Señor. ¿Sí? Hoy me gustaría compartirles un poquito sobre algo que a todos nos va a tocar o nos ha tocado vivir. Y son los malos tiempos, los tiempos difíciles. Sí, esos que nadie quiere que lleguen. Esos tiempos donde somos puestos a prueba, en donde todo se vuelve una dificultad y en donde somos probados, ¿sí? Entonces hoy quiero hablarte un poquito sobre los tiempos difíciles. Y para eso quiero que traigas a tu memoria dos imágenes. No sé si las has vivido en carne propia o tienes como las escenas de alguna película o alguna imagen, alguna fotografía. Pero siempre cuando hablamos de tiempos difíciles hay dos escenas que son clásicas. Que una es el desierto y la otra es la tormenta. Muy bien. Entonces, con esas dos escenas del desierto y la tormenta vamos a comenzar a hablar un poco sobre la palabra del Señor. La primera imagen que te pedí que trajeras a tu mente es el desierto. Siempre cuando hablamos de desierto, si ustedes imaginan un desierto o conocen el desierto, se van a dar cuenta de que el desierto es un lugar que es inhóspito, es un lugar que es bastante extremo, ¿ok? Y en el desierto obviamente hay calor, hay incomodidad, hay sed, hay hambre, hay necesidad. En el desierto, estar en el desierto es un desafío físico, es un desafío mental, ¿sí? Y justamente nuestro cuerpo es llevado a un extremo que no está acostumbrado, que es el extremo calor o el extremo frío de la noche, ¿sí? Entonces, si lo pensamos bien, el desierto siempre simboliza estos tiempos en donde todo se vuelve difícil, donde todo es cansador, cuando estamos cansados, cuando estamos puestos a prueba y tenemos la necesidad de descansar, tenemos la necesidad de saciar nuestra necesidad, tenemos la necesidad de calmar nuestro dolor, ¿sí? Y tenemos hambre, tenemos sed, tenemos dolor, tenemos angustia y somos probados y llevados a límites en donde cualquier salida que pudiesen ofrecernos podríamos tomarlas para saciar lo que nos pone intranquilos, lo que nos incomoda, ¿sí? Entonces quiero que pienses en esa escena. Es una escena bien compleja. Imagínate vagando por el desierto, un desafío extremo. Y resulta que, revisando la historia bíblica, en Mateo 4, del 1 al 11, nos encontramos con la historia en donde Jesús, después de ser bautizado, es llevado al desierto, ¿sí? Y ahí tiene un ayuno de 40 días, ¿sí? Y 40 noches. Y resulta que dice la escritura que él tuvo hambre, ¿ok? Y que fue tentado. Satanás fue a tentarlo al desierto. Imagínense, piensen en eso, 40 días, 40 noches en el desierto. Es un desafío extremo. Y justamente si uno lo piensa como si uno estuviese en esa posición, tal vez cualquier salida, cualquier oportunidad que uno tuviese para poder satisfacer esa hambre, esa sed, la tomaríamos. Yo creo que sería lo más normal. Pero Jesús sabía por qué estaba ahí. Jesús tenía claro por qué estaba en el desierto. Y justamente fue tentado por Satanás. Fue tentado 3 veces, dice la escritura. Y lo increíble de esto es que las 3 veces pasa algo súper clave, ¿sí? Que Jesús pudo haber a lo mejor cedido, pero él conocía 2 cosas. Primero, conocía por qué estaba ahí en el desierto. Sabía que eso era algo temporal, que no era eterno, que no iba a vivir ahí en el desierto, sino que era parte de su proceso para seguir avanzando y llegar a ese ministerio que él iba a desarrollar más adelante, ¿sí? Ese ministerio que desarrolló y que hasta el día de hoy nos afecta y nos bendice, digamos, ¿sí? Entonces, esa fue una cosa. Y la segunda cosa es que Jesús conocía las Escrituras. Y si hay algo clave en medio de un desierto, de un tiempo malo, en donde estés pasando angustia, necesidad y necesites saciar y descansar tu corazón, tu ser, tienes que recordar la Escritura. Acá en la Escritura podemos ver que Satanás lo tentaba y Jesús decía, no, las Escrituras dicen, y le contestaba a Satanás. Satanás lo volvía a tentar y Jesús decía, las Escrituras también dicen, ¿sí?
no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Muy bien. Y finalmente la tercera tentación. Y Jesús le dice, vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras también dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Sí? Entonces, algo clave, si estás viviendo un tiempo de desierto, es que conozcas la Escritura, porque ahí están las respuestas que necesitas para este tiempo difícil. ¿Ok? Eso fue, yo creo que la principal arma que tuvo Jesús ahí en medio de ese tiempo difícil. Entonces, te recomiendo que si estás viviendo un tiempo difícil, busca respuestas en la Escritura. Luego, tenemos la segunda imagen que quería que tuvieras en mente, y que era la de una tormenta. ¿Sí? En la Biblia también tenemos la historia que aparece en Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27, y es donde Jesús estaba junto a sus discípulos en una barca y comienzan a cruzar el agua y resulta que comienza una tormenta. ¿Sí? Comienza una tormenta y los discípulos se asustan demasiado. ¿Por qué? Porque parecía que todo se volvía medio complejo. Entonces, siempre cuando hablamos de una tormenta, se nos vienen esas sensaciones como de miedo, de desesperación. Yo no sé si has estado en un bote en el mar, pero si no eres una persona que nade muy bien o que tenga experiencia con el tema del mar, de navegar en el mar, te vas a dar cuenta que es una experiencia que es un poco, no sé, de repente se vuelve un poco extrema si el clima no está favorable, ¿sí? En realidad es un lugar en donde no sé si sentirte tan seguro, ¿ok? Entonces ellos estaban atravesando un lago y comenzó una fuerte tormenta. Entonces comenzaron a desesperarse. ¿Por qué? Porque justamente estás en un bote que es tu única... es lo único que te sostiene en medio de ese mar, de esa masa de agua, ¿sí? Entonces, siempre cuando pensamos en tormenta, pensamos en situaciones, en circunstancias desfavorables. Y además pensamos de que esas circunstancias pueden echar abajo nuestro soporte. En ese caso era un bote. No sé en tu vida cuáles son tus soportes. No sé si Dios es tu soporte. Tal vez tu soporte puede que sea tu trabajo. Tal vez tu soporte puede que sean algunas personas, que sea tu familia, que sea tu estatus, ¿sí? No sé, tu popularidad, puede que sea, no sé. Hay muchas cosas que podemos poner ahí como nuestro soporte en la vida, pero justamente las tormentas, ¿qué es lo que hacen? Sacuden esos soportes, los sacuden, y muchas veces las circunstancias parece que van a arrasar con eso, y muchas veces lo hace. Pero piensa en eso, los discípulos estaban ahí con Jesús en esa tormenta y estaban desesperados, ¿sí? Incluso lo despertaron. La historia dice que lo despertaron. Y le dicen, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Y decía que gritaban. Entonces, la tormenta nos lleva a eso, nos lleva a ese extremo en donde nosotros perdemos todo lo que son nuestros soportes en la vida. Y parece que las circunstancias van a acabarnos, ¿sí? Esos dos tiempos malos creo que son perfectos para ilustrar esto que estamos revisando. Creo que todos en algún momento vamos a vivir o hemos vivido tiempos difíciles, ¿sí? En donde las cosas no andan bien, en donde tenemos problemas a lo mejor de relaciones en casa, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en el colegio, tenemos problemas con nuestros compañeros, nuestras compañeras, tal vez tenemos, no sé, hay infinitas situaciones que pueden salir mal, hay alguna enfermedad de repente, perdemos a un ser querido, no sé. Tenemos tantas formas, hay muchas formas de que las cosas se arruinen. Entonces, yo quiero recordarte dos cosas importantes. Primero, si estás viviendo un desierto, te quiero contar de que eso no va a ser toda tu vida, ¿sí? El desierto es una etapa simplemente que estás viviendo ahora. Es una etapa que va a durar solo un tiempo y que está siendo probado, ¿sí? Tal vez está siendo llevado a un extremo, tal vez está siendo llevado a tus límites. Pero recuerda, la palabra del Señor ahí está, y ahí están las respuestas que necesitas, ¿sí? Jesús utilizó la palabra y se defendió y de alguna manera venció, digamos, a la tentación de Satanás con la palabra. Con la palabra, lee tu Biblia, conoce las promesas que el Señor te tiene para los tiempos difíciles, ¿sí?
Y lo segundo que quiero mencionar del desierto es que Jesús, después del desierto, recién comenzó su ministerio público, ¿sí? Y yo te quiero decir algo. Yo no sé si pasaste por un desierto, no sé si estás atravesando uno ahora, pero quiero decirte que nadie que entra a un desierto sale de la misma manera. Y hoy en día todos estamos atravesando un desierto. En este caso es una pandemia mundial que nos afecta a todos en áreas de trabajo, de familia, de relaciones sociales, de iglesia, vida de iglesia, por ejemplo, todo. Pero quiero decirte algo, nadie sale igual de un desierto. Si tú has vivido un tiempo de desierto, acuérdate, la persona que entró a ese desierto no fue la misma que salió. ¿Sí? Somos transformados ahí. Somos transformados. Por eso es importante dejarnos transformar por la palabra del Señor también. Que su Espíritu nos transforme, que su Espíritu nos muestre, que nos dé sabiduría, nos dé las respuestas que necesitamos. Somos transformados en el desierto. Y el Señor te prepara para cosas importantes después de eso. Así que no te olvides de eso. No te olvides de que es algo temporal. Es algo que vas a tener que pasar, que es parte del proceso, de tu proceso con el Señor. ¿Ok? Y como les mencioné, nadie sale igual del desierto. Así que de verdad, oro para que el Señor te transforme durante este tiempo. Yo lo que más le pido al Señor es que esa persona que entró a este tiempo de pandemia, ese marzo o febrero de 2020, yo le pido al Señor que cuando termine esto, que esa persona que salga de ahí no sea la misma que entró en esa fecha. Porque esa que entró en esa fecha tenía mucho que aprender, tenía mucho que aprender, que ser transformado, había mucho que moldear. Pero estoy confiado en que el Señor al final de este tiempo de desierto nos irá transformando en forma personal, en forma grupal, como iglesia, como familias, ¿sí? Nadie sale igual de los desiertos. Y en medio de toda esta escena también como de tristeza, de sufrimiento, también tenemos la escena de la tormenta. Y algo que se olvidaron de repente los discípulos es que Jesús estaba con ellos en la barca. Y fíjense que Jesús estaba durmiendo mientras todos los demás estaban vueltos locos pensando que se iban a hundir. Y Jesús dormía. No sé si alguna vez les ha llamado la atención. Me imagino ese bote moviéndose para todos lados, los discípulos vueltos locos y Jesús durmiendo. Muy bien. Entonces, de repente nosotros nos preocupamos por cosas que al Señor no le preocupan tanto, ¿sí? Entonces siempre échale una miradita a Jesús que va ahí detrás en el bote. De repente las situaciones que estás viviendo, si bien puede que parezcan desfavorables, pues no te olvides que Jesús está contigo y que Él tiene el poder para calmar la tormenta. Amén. Él está contigo. No te olvides de eso. Si estás pasando un mal tiempo, estás siendo transformado y no vas a ser el mismo. Vas a salir victorioso de este proceso que estás pasando. Vas a salir victorioso de este tiempo de tristeza, de desierto, este tiempo de tormenta. ¿Por qué? Porque vas a conocer la palabra, vas a conocer a tu Dios va a ser revelado a tu vida, vas a ser transformado y aparte Jesús mismo va a detener la tormenta cuando más lo necesites, en el momento ahí más crítico y clave. Siempre recuerda que Jesús está ahí. Así que eso, quería comentarles sobre esta escena y simplemente animarles a que en medio de todo esto que estamos viviendo, sepas que el Señor está contigo. El Señor está contigo y te sostiene. Si hoy día puedes estar escuchando este mensaje, es porque el Señor te ha sostenido. ¿Sí? El Señor es fiel y el Señor es bueno. No te olvides de eso en medio de las circunstancias. El Señor es bueno. Amén. Les envío un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. Y de verdad estoy ansioso de saber
y pienso y me imagino cómo irá a ser este final de pandemia, por ejemplo. Cómo irá a ser cuando, si algún día vamos a volver ahí a la iglesia, cómo irá a ser ese reencuentro, cómo irá a ser nuestra vida después de todo este tiempo difícil. Alguna lección habremos sacado, yo creo. Espero que sí, y espero que no seamos los mismos que estábamos ahí en marzo del 2020. Tenemos que salir renovados de esto. Amén. Amén. Un abrazo afectuoso, hermanos y hermanas. Cuídense mucho. Que tengan una buena semana. Y no se olviden, tenemos actividades como la reunión de oración, tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Sigan comunicándose, sigan teniendo relación, comunicándose entre ustedes, ¿ok? Y sigamos teniendo esta vida de iglesia a pesar del COVID, a pesar de las circunstancias, a pesar de las distancias, ¿sí? Amén. Cuídense mucho, nos estamos viendo.